La voy a hacer un poquito más rapidita, muchachos, porque se me hace que tuve problemas porque está muy pesada la presentación y muy extensa. Entonces, vamos a ver la naturaleza de la vida, el origen de la vida, evolución y taxonomía. Así se llama la etapa 1. En las teorías del origen del universo tenemos varias. En las teorías científicas, dice, se concibe el universo como un vecindario de soles ubicados dando origen a la Vía Láctea. Albert Einstein, los años que les ponen así es desde que nació hasta que murió. Introduce la teoría general de la relatividad, lo cual permitía un estado de equilibrio entre los cuerpos, manteniéndolos estáticos. Edwin Hubble dedujo a través del efecto Doppler que el universo está en movimiento y hay galaxias tan alejadas que muestran un estado de quietud del universo. O sea, todos pensaban diferente. Está la teoría del Big Bang, que retoma de la teoría general de la relatividad de Einstein y menciona que la gravedad era contrarrestada por una fuerza proveniente de una gran explosión, que ese es el Big Bang, por eso están estas imágenes ahí. El término gran explosión fue popularizado por un detractor de la teoría. George Gamow predijo que a partir del comienzo infinitamente denso y caliente de la materia se liberaron inmensas cantidades de fotones. En la teoría del universo oscilante o pulsante, por eso les pongo estas imágenes que están oscilando, la explosión del universo debía ser frenada o contraída por la gravedad hasta hacerla colapsar y aplastarse a sí misma. De esta forma, los procesos del universo serían cíclicos u oscilantes. En la teoría del estado estacionario, Hoyle y Bondi y Gold, ellos decían que el universo sería infinito y eterno al contrario del Big Bang. Además, siempre tendría la misma apariencia general desde cualquier parte que se mirara. Aunque hubiera movimiento, daría la impresión de estar estacionado. O sea, no se movía. Eso era lo que decían ellos. Está la teoría del estado inflacionario. Dice, adicional a la teoría del Big Bang, propuesta en 1981 por Good, establece que los primeros segundos de la explosión del universo no se expandió como lo hace actualmente, sino mucho más rápido de una forma exponencial o inflatoria. Ahí está la historia del universo, es el primer punto, es el Big Bang, arrojó todo el material hacia el universo. La expansión del universo fue un principio de tipo inflacionario o exponencial. Las 4 fuerzas de la naturaleza, que están ahí, fuerzas, gravedad, fuerzas nucleares fuertes, fuerzas nucleares débiles y electromagnetismo, estaban unidas o indiferenciadas ante el Big Bang. La Vía Láctea se formó hace unos 10.000 millones de años, el Sol hace unos 5.000 millones de años y la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Se calcula que el Sol podría seguir teniendo reacciones termonucleares por otra cantidad similar al tiempo que lleva y su final sería expansivo, ya que arrasará la superficie de los planetas y se encogerá una vez que pierda toda su energía. En el origen de la vida, Lamarck tenía su teoría de la generación espontánea, una especie de reproducción sin participación de los progenitores en su versión antigua. La nueva versión indica que los microbios descendían todas las especies de plantas y animales. Y luego está Pasteur, creó un experimento para combatir la teoría de la generación espontánea, en la cual aisló caldos de materia orgánica en un matraz de cuello de cisne para comprobar que los caldos no se descomponían al no llegar microbios del exterior. ¿Sí? O sea, es igual que lo de ahorita. Apenas que haya microbios, pues se echa a perder todo. Aquí está lo que hizo Pasteur. Ivanovich, en el origen de la vida, propuso que la vida en la Tierra se había originado en una atmósfera primitiva, distinta de nuestra atmósfera actual, y que el oxígeno había sido producido por la actividad fotosintética de las plantas, y que los primeros organismos debieron haber surgido de materia inorgánica ya que eran anaerobios, y que todas las moléculas de todas las materias se mezcló en lo que se llamó sopa primitiva o sopa primordial. Y después está la evolución química por Urey, dedujo los compuestos de la atmósfera
reproductora, y Miller diseñó un sistema de tubos y matraces aislados del exterior que simulaba la atmósfera e hidrosfera de la Tierra primitiva. Introdujo agua y gases de metano, amoníaco e hidrógeno molecular y una chispa de energía simulando la atmósfera primitiva. O sea, todo esto lo hicieron para simular lo que ellos sabían que había sido la atmósfera. Evolución biológica. Se dispuso de mucho tiempo para descubrir cómo se formaran las proteínas, las enzimas, que son catalizadores o aceleradores de reacciones bioquímicas en el interior de los cuerpos. Aquí está la DNA y contra la RNA. La función de guardar información hereditaria es exclusiva del DNA en los seres vivos y en muchos virus, y el RNA solo en algunos virus. Si DNA y RNA se replicarían a sí mismas, para que las moléculas iniciales se transformen en moléculas más complejas deben ocurrir la selección natural y adaptación al medio, es decir, que las moléculas sean capaces de crear copias de sí mismas. Y aquí está, el DNA sirve para formar genes y cromosomas, es decir, reservorio de información hereditaria para después no interaccionan con nada. Aquí está el DNA. ¿Sí? Es lo que más o menos conocemos de las películas y todo lo que mencionan en la tele, ¿no? Y RNA muestra actividades de síntesis por lo menos para dar origen a las proteínas y enzimas del proceso de traducción. Es una molécula más sencilla. Si se fijan, aquí tiene dos lazos y aquí uno, con una sola cadena de nucleóticos en la que las frecuencias de mutaciones es alta. El mundo del RNA es un mundo primitivo diferente al que conocemos hoy en día. Tendría funciones unificadas para la vida como hacer réplicas, catalizar reacciones. De esta manera, el proceso de evolución biológica mediano por la selección natural hubiera sido posible por un refinamiento bioquímico producto de la competencia entre moléculas similares dentro de la sopa primitiva, de todo lo que estaba ahí en la sopa. Evolución es la serie de procesos naturales que contribuyen a transformar las características genéticas de las especies en sucesivas generaciones y que les llevan a adaptarse continuamente a las condiciones ambientales. También se refiere a la separación de una serie de dos o más. La historia del pensamiento evolucionista. En el siglo XVIII, en el contexto de pensamiento, las especies eran permanentes o inmutables, es decir, no cambiaban. Así, quienes creen que en uno o varios eventos de creación se les denomina creacionistas, y a los que creen que las especies no cambian se les denominan fijistas. Carlos Linnaeus, quien era creacionista y fijista ambos, aceptó que nuevas especies de plantas podían aparecer al paso del tiempo por el cruzamiento sexual de organismos de dos especies diferentes. El primero en abandonar el fijismo, o sea, esta tendencia, pensando en una verdadera transformación morfológica, fue Louis Leclerc, donde el conde de Buffon, para él las especies se podían modificar por la alimentación, el clima y las costumbres. A principios del siglo XIX, Lamarck colocó en su esquema mental evolutivo de superioridad creciente de las influencias externas como agentes subsidiarios de un proceso transformador general e interno de los organismos vivos. Las evidencias de la evolución. Los fósiles son restos de las partes duras, aquí les pongo unos ejemplos, y más recientes de algunos seres vivos del pasado, donde los organismos o en sus restos quedan enterrados en sedimentos y otras partes blandas y se descomponen. Entonces después los sedimentos en los que están embebidos los restos se secan y se compactan y se endurecen. A esta parte del proceso de fosilización se llama petrificación, por eso se forman en piedras. La disciplina que se encarga de estudiar los fósiles se llama paleontología. En el origen de las especies, Darwin se refirió a tres aspectos de la evolución: la adaptación, la transformación y la diversificación de las especies. Para explicar esto, presentó al mundo varias teorías complementarias sobre el proceso evolutivo. Aquí está Bart Simpson, al último. Dice, estas son lo que dijo Darwin. La evolución existe. Número 2. Todas las especies vivas extintas provienen de ancestros en común.
Número 3, que el proceso ocurre guiado por la selección natural. Número 4, que como resultado del proceso de selección natural, las especies se adaptan al ambiente cambiante. Número 5, que la continua especialización de las especies para adaptarse a las modificaciones del medio las lleva a cambiar y separarse de un grupo original, es decir, que surjan nuevas especies. Número 6, que este proceso ocurre de modo lento y gradual paso a las generaciones. Número 7, que las acciones de los humanos hacen en el proceso de crianza de animales y cultivo de plantas presentan grandes similitudes con lo que pasa con el proceso evolutivo de la naturaleza. De estas 3 han sido modificadas y complementadas la 3, la 5 y la 6. Las otras 4 permanecen intactas. Está la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace. Aquí menciona, en 1831 Darwin hizo un viaje durante 5 años en un barco de la Marina Británica y le dejó muchas vivencias a Darwin. En este viaje pasó por Argentina y las Islas Galápagos, es un archipiélago de acá, de origen volcánico de allá. Primero se encontró y se identificó lo que sospechaba que era una especie no descrita de avestruz americana, pero como él no es especialista de esto, entonces se lo mandó a un amigo, estas versiones esto que estaba él encontrando, y después el amigo dice que le dio la razón, que eran unas clases que no estaban identificadas, y hasta le dedicó la nueva especie a él, dice Rea darwinini se llama, una de las avestruces que encontró. También descubrió 3 ejemplos fósiles de mamíferos que resultaron ser nuevas especies. Esos fósiles parecían a los ejemplares de la actualidad, pero más grandes. Entonces en las Galápagos obtuvo la mejor evidencia a favor de su teoría. Hice varias especies de aves llamadas pinzones con tamaño y morfología similar. Aquí les pongo que son como pajaritos. Nuevamente las encontró, pero como no sabía de esto, se los envió otra vez a su amigo, el especialista, y se le olvidó. Y ya cuando llegó a su casa, 5 años después, el especialista le dijo que lo que le había mandado eran 3 especies nunca antes descritas. Solo nada más existían allá en el archipiélago de Galápagos, y el parecido era notorio, excepto que el tamaño y el pico y la forma eran distintos según su alimentación. ¿Sí? A lo mejor que tiene el piquito más delgadito, pues comía animales más chiquitos o gusanos y así, y era más con animales más grandes. Entonces sí tenía que ver la alimentación. Darwin había construido en su mente la base de su teoría con esto que había vivido, pero pensaba que todavía no podía demostrarlo, porque todos estos que decían sus teorías, luego tenían que demostrarlo. Entonces él se dedicó a estudiar más sobre esto que él pensaba, y así se le fueron 20 años, y se intentando reunir evidencias. Así es que desde 1855 comenzó a escribir un libro para plantear su teoría. En 1858 recibió una carta de un joven que había vivido experiencias como él, pero en Brasil y Malasia. Su nombre era Alfred Wallace. Él también comenzó a pensar en las especies que cambiaban con el tiempo y con la alimentación. Entonces Wallace tenía sus teorías que platicó a Darwin, y entonces Darwin se sintió rebasado y se apresuró a terminar su libro para que nadie le ganara su teoría. Pero como quiera, la carta de Wallace y un resumen de la idea fundamental de Darwin fueron dadas a conocer en la comunidad científica de Londres 2 meses después, o sea, a los 2 se les dio su lugar. Así como Darwin terminó por escribir El origen de las especies hasta 1859. Después está la taxonomía, que es una disciplina que define sus objetivos intelectuales de conocer, describir y clasificar a los diversos objetos del mundo natural, que podían ser seres vivos o también pueden ser rocas y minerales. Los propósitos de la taxonomía es ordenar y clasificar las especies biológicas para formar grupos inclusivos y siempre con base en las peculiaridades de sus caracteres homólogos. O sea, como que administrar todos los seres vivos, ¿sí? Aristóteles creó el primer sistema de clasificación. Unos eran enaimos, sangre roja, anaimos, sin sangre roja, pero con fluidos similares.
equivalentes a la clasificación del siglo XIX de Lamarck, que eran vertebrados de sangre roja e invertebrados sangre de otros colores. ¿Sí? Entonces estos son los grupos que es seres vivos, animales, enaima y anaima, sin sangre roja. Los 5 reinos de la vida. En Haeckel, en 1886, creó un sistema de 3 reinos de seres vivos y se designó el nombre de protista para ubicar ahí a todos los organismos unicelulares, o sea, los más chiquitos. Los dividió en los que llamó células verdaderas, porque podía observarse el núcleo en su interior, y los cítodos, porque no se podía observar su núcleo. Entonces, así, protistas verdes, protistas nucleados y unos plantas y animales. A los cítodos los colocó en una categoría de protistas denominada monera y clasificó a los organismos de la siguiente manera. ¿Sí? Y después, en 1925, Chatón clasificó la biodiversidad bajo un supuesto diferente al de los reinos. Observó que la presencia o ausencia del núcleo era la característica más significativa en cualquier célula y las llamó eucariontes, que significa células verdaderas, y las células sin núcleo procariontes. En el 39, Herbert Copeland separó las bacterias de los protistas y creó el reino de Monera. Robert Whittaker formalizó el 5º reino y lo llamó fungi, que eran los que están aquí, los hongos, ya que era un subespecie de algunas unicelulares y con formas extrañas de colores grises y oscuros. Entonces aquí van los 5 reinos. El reino Monera dice que se incluyen todos los seres vivos carentes de núcleo y de órganos celulares. Contiene todas las bacterias, algunas pluricelulares, son autótrofas o heterótrofas y la reproducción es estrictamente asexual. Sintetizan compuestos y degradan muchos otros. El reino protista está compuesto principalmente por microbios unicelulares nucleados. El tamaño de su célula es de 10.000 veces superior a las bacterias, por ejemplo, algas pardas y rojas. Su forma de nutrición es autótrofa o heterótrofa y la reproducción es sexual y asexual. Reino Plantae, que son las plantas. Todas son todas las plantas y sus ancestros evolutivos inmediatos, como las algas verdes. Todos son organismos multicelulares, nucleados, con diferenciación de tejidos y órganos. Todo el reino es autótrofo y por realizar fotosíntesis a través de hojas y tallo. Su modo de vida es sésil, o sea, sin movimiento. Reino fungi, que son los hongos. Aquí se incluyen especies unicelulares, microscópicas como levaduras, pluricelulares como los mohos y multicelulares como los champiñones y setas. Son nucleados y se nutren descomponiendo materia orgánica, o sea, son heterótrofos. Los macroscópicos son sésiles, mientras que los pluricelulares y unicelulares, aunque no presentan estructuras de locomoción, se muestran por deslizamiento en las superficies. Y el reino animalia, que son los organismos formados por células nucleadas, son consumidores, es decir, se nutren por ingestión de otros seres vivos, una forma de heterotrofía. Todos son multicelulares y también sensibles, irritables y reactivos, debido a un sistema nervioso que da lugar a movimiento y a percibir su entorno por tener órganos de los sentidos. ¿Okay? Se los hice más concreto, muchachos. Y aquí, bueno, este es el que ya les había mandado por correo. Está la dimensión 1, que ya algunos ya lo hicieron, contestar estas preguntas, y luego ustedes tienen que participar con sus compañeros también. En la dimensión 2 van a realizar como hacer un resumen, pero identificar las partes principales y acomodarlas cronológicamente. ¿Por qué? Porque la evidencia es hacer eso, en PowerPoint, hacer una línea de tiempo, complementándola con una conclusión enfocada a la importancia de la explicación científica sobre la evolución de la vida, o sea, que digan una conclusión personal igual que con los foros de lo que están leyendo y de lo que estamos viendo en esta etapa. Aquí les pongo unos ejemplos de lo que es una línea de tiempo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido.